Shalom, shalom, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Abajain. Es un gusto para mí el poder participar con ustedes en una clase más de este curso llamado Las Leyes de Teshuvah de el Maimónides, de el Rambam. Recordamos que este curso lo estamos basando en el libro de Mishneh Torah, en el libro del Iad Ahazakar, la mano firme, Mishneh Torah, aquí lo tienen. Para las personas que deseen adquirir este libro es buenísimo para el estudio monoteísta, para el estudio introductorio. Hoy estamos nosotros en el libro de Leyes de Teshuvah, Leyes de Retorno, que es justamente de aquí donde estamos sacando las fuentes. Por ahí me voy a acercar, ahí está, Leyes de Teshuvah. Ahí viene toda la información. Y la verdad es que esta clase me entusiasma mucho en particular, porque es un curso que es la primera vez que lo estoy dando, como lo estoy dando en esta ocasión, eh, más robustecido, más expandido, con mucho más profundidad y por lo tanto me gusta prepararme para esta clase y siempre aprendo muchísimo y más me encanta ver la participación que hay con el grupo, que siempre están conectándose, siempre están ahí, les agradezco mucho. Les voy a pedir de favor que en la medida de lo posible encendamos las cámaras para poder estar interactuando, para poder estarnos viendo y poder participar muy bien en la clase, ¿de acuerdo? La semana pasada estuvimos viendo ya lo que es, ya entramos de lleno a lo que son las leyes de Teshuvah, ya entramos a este libro, al capítulo uno y estamos analizando apenas el primer índice, por decirlo de alguna manera, es el capítulo uno en su índice número uno en la expresión que decía, si una persona transgrede una mitzvah de la Torah, intencionalmente o sin intención, al descuidarse de realizar un mandamiento positivo o un mandamiento negativo, debe arrepentirse. Después continúa diciendo, este también está obligado a arrepentirse a través, también está obligado a arrepentirse a través de una confesión verbal ante Dios, como está escrito, si un hombre o una mujer peca en contra de su compañero, debe confesar el pecado que ha cometido. Este versículo se refiere a una confesión verbal, la cual es un mandamiento positivo. Hasta el momento hemos analizado hasta la parte de violar un mandamiento negativo o un mandamiento positivo. Ya hablamos sobre lo que es una mitzvah, ya definimos que una mitzvah en este curso lo vamos a mejor entender como la expresión de la voluntad de Dios. Ya también dijimos lo que es el origen de la transgresión y nos quedó muy claro que una transgresión no es única, no es una no tiene que ver directamente o no es responsabilidad únicamente de los atributos de carácter de la persona. Por lo tanto, una persona no podría decir, es que así soy yo, es que así Dios me hizo, así nací y así me moriré, sino que la persona tiene la capacidad de poder no hacer, porque la mitzvah habla de acción, no de personalidad. Perdón, la transgresión tiene como origen una acción, no la personalidad de la persona, sino la acción propiamente dicha, que esta se ve influenciada por los atributos de personalidad, por lo conocido en hebreo como midot, como los atributos de carácter, que no necesariamente son buenos o malos, simplemente son, y que, que están en función de qué utilidad la persona le dé en la vida diaria, en la práctica. Es decir, hay veces que la persona puede decir, es muy estricta, es muy severa, pero cuando está en una posición de abuso, donde está recibiendo un maltrato, eso es pues totalmente positivo porque va a permitir poner un límite, ¿no? Va a establecer límites muy claros en donde no va a permitir que le sigan abusando. Sin embargo, si esta persona aplica lo mismo en condiciones en las que no se le está abusando, sino que ella resulta ser más abusiva, esto pues ya tendría obviamente una implicación negativa. Y esto no quiere decir que, vuelvo a decir, que el que sea severa sea bueno o sea malo, sino dependiendo en cómo se utiliza y en qué proporciones se utiliza. Por lo tanto, no podemos decir que tiene que ver la transgresión con la personalidad de la persona, sino tiene que ver propiamente con una acción, ¿de acuerdo?
Y también hablamos en clases anteriores sobre la responsabilidad y el castigo. Y dejamos muy claro que la persona es responsable de sus acciones, principalmente a partir de que la Torah lo indica, ya tiene la mayoría de edad, según la Torah, que es en la edad de 13 años. Desde el momento en que la persona ya puede tener conciencia de sus acciones y de su toma de decisiones. Y es por eso que también hablamos de lo que fue el castigo, la responsabilidad y el castigo. Y el castigo por transgredir alguno de los 7 preceptos de los Benei Noach, hablábamos la clase pasada, es, según la Torah, la muerte. Sin embargo, esta muerte, explicamos que no es una muerte física porque no está vigente esta definición actualmente en nuestros tiempos, ya que no se cumplen ciertas condiciones toránicas para poder tener esta muerte literal, sino esta muerte se puede asociar como, definir como una desconexión principalmente el alma con el creador, ¿no? O de la persona con el creador. ¿Por qué? Si se pudiera decir de alguna forma, un alejamiento en términos humanos de la persona con el creador. ¿Por qué? Porque distancia aparentemente a la persona del creador a través de las acciones que lo alejan, es decir, que no van conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, es como si la persona estuviera muerta. Hablamos también que esta desconexión se deriva muchas veces por el intelecto, por el pensamiento racional. Intelecto entendiéndolo como esta parte del ser humano que le sirve para analizar de manera empírica y científica todas las cosas que están a su alrededor, pero que únicamente lo limita al conocimiento del mundo material y que no lo vincula en ese descubrimiento del conocimiento a las aguas superiores, es decir, al conocimiento de los mundos superiores, y que solamente se queda en un plano físico inmediato y que lo desvincula de su naturaleza espiritual. De esa forma es que efectivamente, como dice el estimado David, se forma una como llamada clipá, una cáscara. La palabra clipá en hebreo se llama cáscara, que es como una cobertura que no permite y que impide una vinculación de la luz divina al alma del hombre y que lo va desconectando. Es como si por cada transgresión que hiciéramos utilizáramos un sartén que poco a poco se va llenando de cochambre. Cada vez va a ser más difícil el poder quitarle el cochambre a ese sartén. Y para poder rectificarlo, pues vamos a tener que aplicar otro tipo de químicos y otro tipo de zacates. Vamos a tener que a lo mejor ocupar algo más fuerte que ya no nada más era una esponjita, ¿no? Por lo tanto, eso tiene que ver con la práctica, con las acciones, no con los atributos, sino con las acciones. Hablábamos que existen algunas distinciones con respecto a la aplicación del castigo. Cuando hablamos de transgresiones que se hacen sin un carácter intencional, es decir, que no se hicieron a propósito, sino que se incurrió en ellas por desconocimiento, y también transgresiones que se hicieron en esta línea muy próxima a lo hice sin querer queriendo, porque te pusiste en una condición en la cual era cómoda para poder actuar, pero bien pudiste evitarlo, y aquellos que se hacen completamente con intención de transgredir, con conocimiento de causa, ¿no? Y hablábamos en que la responsabilidad de la transgresión de esos pecados, de esas acciones, perdón, incurría en la muerte también porque era como asesinar nuestro propio entorno, era como asesinar nuestro propio mundo, era como no cumplir con el objetivo del Benei Noach, del neomonoteísta, de hacer de este mundo una morada para la divinidad, de poder nosotros preparar este mundo para que la santidad, la espiritualidad, no en términos de mercantilistas, sino entendiendo espiritualidad como un estado de conciencia, pueda ser hegemónico y gobierne la humanidad con la intención de poder elevar este grado de conciencia a nuestra realidad espiritual. ¿De acuerdo? Es un resumen de lo que hemos visto en las clases anteriores. Sin embargo, hoy vamos a continuar analizando este primer capítulo
Y vamos a ahora abordar la parte de este fragmento que dice en el texto, después de decir realizar un mandamiento positivo o al violar un mandamiento negativo, debe arrepentirse. Y también está obligado a arrepentirse a través de una confesión verbal ante Dios, como está escrito, si un hombre o una mujer peca en contra de su compañero. Vamos a entender entonces cuál es la relevancia de esto, por qué no alcanza únicamente con recibir el castigo o incluso resarcir el daño que pude haber causado con mi transgresión, sino que según las leyes de Teshuvah de Maimónides, lo principal, lo principal es hacer una confesión verbal. Lo principal, dice Maimónides, es hacer una confesión verbal. Dice así, todos los preceptos, voy a volver a repetir, esto va a ser directamente del libro del Mishneh Torah, y dice así, todos los preceptos de la Torah, positivos y negativos, si un individuo transgrede uno de ellos, de forma deliberada o involuntaria, cuando vuelva en Teshuvah, es decir, cuando retorne a la senda de Hashem, determinando que no volverá a pecar y se arrepienta de su transgresión, tiene el deber de confesar ante Hashem como expone, como expone un hombre, y cita un texto en particular, un hombre o una mujer que cometa alguna transgresión, deberá de confesar la falta cometida. Esto es en Bamidbar, en Números, capítulo 5, en su versículo 6 y 7. Vamos a ir, para poder analizar esto de fondo, vamos a consultar directamente la fuente. Y para eso nos vamos a ir directamente al libro de Números, al capítulo 5, al versículo 6 al 7, para ver qué es lo que dice propiamente la Torá, y después analizar el comentario que viene en este libro que ahora voy a consultar, que es el Humash, versión Sion Leví, que nos va a dar la claridad con respecto a este precepto, con respecto a este precepto, justamente. Y dice así, y confesará su pecado, y confesarán su pecado que hicieron, y restituirá por su pecado en el monto de ese capital. No me adelanté uno, perdón. Ahora sí va. Habla a los hijos de Israel, si un hombre o una mujer hacen cualquier pecado humano, perpetrando traición a Hashem, será culpable el alma esa, y confesarán su pecado que hicieron, y restituirá por su pecado en el monto de ese capital, y un quinto añadirá al mismo y lo añadirá a quien perjudicó. Repito, esto es en Números capítulo 5, versículos 6 y 7. Respecto a esto, el comentario habla sobre la ley a la cual está haciendo referencia, que son robos a judíos y prosélitos. Está haciendo justamente referencia a la acción que debería hacer la persona. Sin embargo, esto se toma como un mandamiento general, en donde dice Maimónides que la persona debe de confesarse, tiene el mandamiento de confesarse. Aquí voy a hacer un paréntesis muy grande y voy a decir, ¿qué persona? La judía. El judío tiene el mandamiento de qué? De hacer algo llamado vidui, porque el vidui es el fundamento de la teshuvah. El vidui, es decir, la confesión de pecados o la confesión verbal, es el fundamento de la teshuvah, porque continúa diciendo Maimónides en su libro de las leyes de teshuvah, dice, cuando no está el gran templo y no tenemos el altar para hacer expiación de pecados, lo único que existe para expiar las transgresiones es la teshuvah. ¿Y qué es la teshuvah? La teshuvah provee expiación por todas las transgresiones. Incluso quien haya sido un perverso durante todos sus días y vuelva en teshuvah al final de su vida, no se le debe recordar su perversidad, como expone, el perverso no habrá de caer por su iniquidad el día que retorne de su perversidad.
¿Qué es lo que nos dice entonces? Si bien la Teshuvá provee expiación por todo, se debe de hacer una confesión verbal para que ésta pueda tener validez, ya que este es el fundamento de la Teshuvá. Entre más una persona confiesa y elabora en la confesión, continúa diciendo, de la misma forma, aquel que trae una ofrenda de pecado o de culpa debe confesar su falta, y sea deliberada o sin intención, en el momento de traer su ofrenda, su sacrificio, no expía su pecado, a menos de que haya una confesión verbal o una confesión escrita. Fíjense lo importante entonces de lo que es la confesión, de lo que es este arrepentimiento a través de la confesión. La Teshuvá tiene como fundamento, según Maimónides, para el judío, la confesión verbal. Y el texto cita, el texto que él utiliza para poder hacer este bidui, dice de la siguiente forma. ¿Cómo se debe de confesar? Se debe de confesar diciendo, por favor, Hashem, he cometido una falta, he transgredido y he cometido un acto de rebeldía ante ti, haciendo tal y cual cosa. Se confiesan las transgresiones. He aquí, estoy arrepentido y avergonzado por mis acciones. Jamás lo volveré a hacer. Esto es principalmente la confesión. Este texto breve es principalmente la confesión. Pero como todo, lo hemos estudiado siempre, las palabras que están puestas aquí no están puestas de a gratis. Tienen un significado más profundo. Y aquí hay que volver a leer y decir, por favor, Hashem, he cometido una, ¿qué dice? Una falta. He transgredido y he cometido un acto de rebeldía. Hace referencia a tres tipos de transgresiones. No solamente hace referencia, no enuncia como de manera muy dramática, ay, es que me he portado muy mal, soy la peor persona del mundo. No, 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 no. ¿Por qué Maimónides expresa estas tres palabras? Porque cada palabra está haciendo referencia a un tipo de transgresión. La primera, que dice, he cometido una falta, hace referencia a aquellos pecados sin intención. He cometido una falta, hace referencia a aquellos pecados sin intención. Luego, cuando dice, he cometido un acto de rebeldía, perdón, cuando dice, he transgredido, cuando hace la referencia a he transgredido, hace referencia a un pecado del cual la persona no se pudo resistir. Es decir, luchó y luchó lo más que pudo, pero al final concretó la acción y pecó y transgredió. Pero en realidad no era su querer, sino que se vio rebasado por su deseo, ¿no? Digamos de esa manera. No pudo evitarlo y transgredió. Esa es cuando dice he cometido un acto, he transgredido. Y cuando dice he cometido un acto de rebeldía, está haciendo referencia a un pecado hecho con toda la intención, con un pecado hecho con intención de rebelarse delante de Dios. Es cuando la persona ha cometido un acto con toda la intención de rebelarse delante de Dios. Es decir, que lo hizo con conocimiento de causa, con la intención de hacer una rebelión delante de Akadosh Baruj Hu. Permítame un minuto, por favor. Ok, continuamos. Continuamos entonces. Entonces, cuando la persona desea hacer arrepentimiento, entonces, desea hacer teshuvah, Maimónides nos dice que es necesario el vidui, la confesión. No es cualquier cosa, es algo fundamental para la teshuvah. ¿Qué es entonces lo que podemos hacer nosotros, los no ágidas, los no judíos? Esto que yo acabo de leer, vuelvo a decir, está vinculado al judío. La pregunta obligada que debemos de hacernos entonces es,
Y el no judío tiene la obligación de hacer teshuvah, de hacer esta confesión. En el caso del judío, dimos versículo, dimos libro, dimos capítulo. Pero si llegara alguien y me dijera a mí literalmente, a ver, dame igual versículo, capítulo, donde el Noáquida tenga la obligación de hacer esta teshuvah así, la realidad es que no está escrita, no se encuentra. Sin embargo, como lo hemos abordado en muchas ocasiones, las leyes noajidas, en su mayoría, no se encuentran escritas en la Torah, perdón, en la Torah escrita, sino que más bien se encuentran insinuadas en la Torah escrita y explicadas en la Torah oral. No se encuentran implícitas, no se encuentran explícitas, perdón, en la Torah escrita, pero sí se encuentran implícitas en la Torah oral. Ahí es donde nosotros se nos explica esto. ¿Y cómo vamos a llegar a esto? Bueno, vamos a abrir otro libro. Hoy tengo, si ustedes pudieran ver mi mesa, está llena de libros. Gracias a Hashem, Baruch Hashem. Hoy vamos a abrir otro libro, que me encanta mucho este libro, que se llama Meditación y Cábala. Meditación y Cábala del rabino Isaac Ginsburg. Meditación y Cábala del rabino Isaac Ginsburg. Y el precepto dice así, no el precepto, y el texto dice así. Los 7 preceptos continuos existen para que nosotros podamos encontrar el fundamento de por qué un no judío debería de hacer teshuvah con el fundamento del Bidui. Tenemos que analizar cuál es la ley noágida que se vincula a este precepto. Y para eso hay que irnos a una enseñanza más profunda sobre preceptos continuos que todo ser humano monoteísta debe de cumplir todos los días. Muchos de las leyes, muchos de las mitzvot de en la Torá se encuentran circunscritas a un cierto tiempo específico. Hay algunas leyes para festividades, hay algunas leyes para acciones, hay algunas leyes para negocios, para cosas en específico. Pero dentro de, hay 7 preceptos continuos que toda persona judía y no judía puede practicar. Y estos 7 preceptos continuos son: 1, creer en la existencia y la providencia de Dios. 2, no creer que existen otros dioses. 3, creer que Dios es uno, con una unidad absoluta, no compuesta y toda abarcadora. 4, voy a volver a 3, sí, está bien, 4. Amar a Dios, temer a Dios, es decir, reverenciarlo y proteger la mente de los pensamientos negativos. Son 6, discúlpenme, no 7, 6. 6 preceptos continuos. Las obligaciones llamadas, estos 6 preceptos continuos, las obligaciones del corazón. El texto propiamente dice así: la meditación que presentamos en estas páginas es verdaderamente básica en la vida espiritual judía. Contiene muchas de las enseñanzas fundamentales del judaísmo y además puede servir como un filtro a través del cual podemos virtualmente procesar todos los aspectos de la realidad. Como tal, es un ejemplo de primera clase del propósito de la meditación, como ya lo explicamos. Implícitamente, en el plano espiritual, todos los preceptos de la Torá se aplican a cada persona en todo tiempo y lugar. Como fue enseñado por el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico en el siglo XVIII. Sin embargo, explícitamente, en el plano físico, solo 6 de los 613 preceptos se aplican a todas las personas en todo tiempo y todo lugar, en vista de que son obligaciones del corazón. Obligaciones del corazón. Y repito de nuevo,
¿Cuáles son estas obligaciones del corazón? Creer en la existencia y la providencia divina. No creer que existen otros dioses. Creer que Dios es uno con una unidad absoluta. Amar a Dios, temer a Dios, es decir, reverenciarlo y proteger la mente de pensamientos negativos. Estos 6 preceptos son enumerados en la introducción al Sefer Ahinoni, que se refiere a ellos alegóricamente como las 6 ciudades del refugio. Es decir, las 6 ciudades de refugio eran ciudades específicas por la Torah para servir de amparo a los culpables de homicidio involuntario. De la misma manera, cada persona es instada para corregir su estado de conciencia entrando en todos estos 6 preceptos continuos de la Torah, permaneciendo dentro del espacio espiritual que ellos crean y que ellos crean y permaneciendo continuamente conscientes de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir estos 6 preceptos continuos? Estos 6 preceptos continuos que toda persona puede practicar en todo momento hacen referencia a 6 puntos cardinales. Que estos 6 puntos cardinales constituyen la existencia de este mundo físico, la existencia de este mundo como el de. ¿Cuál es el precepto continuo que hace referencia al punto cardinal de arriba? La creencia en la existencia de la providencia de Dios. Por eso, cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos consuelo en los cielos, cuando nosotros buscamos consuelo en los mundos más elevados, siempre miramos hacia arriba. Porque estamos conscientes de la existencia de la providencia divina. Abajo es la negación a la creencia de otros dioses. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder nosotros estar conscientes de la existencia del Creador, debemos de estar muy conscientes de que solo existe uno y no más. De que no existen más en este mundo. Y eso nos va a dar el piso en el cual nosotros vamos a estar parados firmemente. Ya tenemos arriba y ya tenemos abajo. Al frente es la creencia de que Dios es uno. Siempre tener esa creencia, siempre tener la convicción certera de que el Creador es uno y único, con esa unicidad que hemos estudiado en el curso de los 13 principios de fe, que nos revela cómo todo está interconectado entre nosotros y que todas y cada una de las cosas que suceden en las personas con las que estamos, nos encontramos totalmente vinculadas en una unicidad llamada Hashem. La derecha hace referencia al Gesed, es decir, al amor de Dios, a la bondad, a su bendición, y la izquierda hace referencia al rigor, que hace referencia al temor de Dios. Es decir, al limitarnos a no hacer acciones en contra de la voluntad del Creador, en contra de su existencia. Y la parte de atrás, digamos que sería la espalda, es la protección de la mente a los pensamientos negativos. Es decir, cuando nos vienen las ideas negativas, nos atacan como una pelota que nos pega por atrás, nunca de frente. Siempre los pensamientos negativos nos abordan por atrás, como sorpresivamente. De nosotros depende el cuidarnos de esos pensamientos negativos para que no hagan un nido como pájaro en nuestra cabeza y que poco a poco se vayan enraizando y se vayan haciendo cada vez más grandes. Toda persona puede cumplir estos 6 preceptos continuos, porque son el servicio del corazón. Y principalmente porque una persona monoteísta, al cumplir con estos 6 principios, con estos 6 preceptos, está consciente de la divinidad de la divinidad que existe en este mundo material. Revela ante sí mismo el espacio divino en el que habita, porque está consciente de la existencia de un creador. Está consciente de la existencia de Akadosh Baruj Hu. Y es por eso que sabe que hay un pacto, porque este concepto de Dios es abarcador. Es como el ser humano metido en un cubo y todo lo que está dentro del cubo o todas las paredes del cubo son una representación de Hashem. Y por lo tanto,
la persona, al estar consciente de eso, sabe que está dentro de él y ya tiene conciencia de su existencia. Y esto lo venimos a reafirmar todavía aún más en el libro que voy a tomar aquí otra vez, de Negación, El Camino de Dios, del cual voy a abrir la lectura en el capítulo número 2, en su inciso número 5. Y dice así, me voy a ir un poquito más atrás, el inciso número 4. Y he aquí, para que haya en la existencia todos estos elementos de perfección e imperfección que mencionamos, y que el ser del cual hablamos esté de la manera que debe estar, es decir, con la posibilidad de elegir entre ambos y la aptitud de dedicarse a ellos para adquirir la perfección y evitar la imperfección, y para que haya en él los medios para lograrlo, es decir, para adquirir esa perfección, he aquí, seguro que se requiere que en la creación haya numerosos y diferentes detalles y que esos detalles estén interconectados a través de múltiples maneras. Y así llegará con éxito a al objetivo deseado para él. Y esta criatura principal es en verdad el género humano. Y todas las demás creaciones, tanto las que están por sobre él como por debajo de él, acorde a las numerosas y diversas formas que comprenden, solo están para él, para que pueda completar su tarea, como se explicará más adelante con la ayuda del cielo. Y aquí, el conocimiento y todas las buenas cualidades son los elementos de perfección a través de los cuales el hombre debe de perfeccionarse, y las cosas materiales y las malas cualidades son los elementos de imperfección a los cuales nos referimos, y entre ellos fue ubicado el hombre para adquirir la perfección. Y aquí es donde este libro del rabino Isaac Ginsburg se une con este libro del rabino Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en donde nos explica que en realidad todo, justamente esta creación que representa la expresión de Dios, ha sido puesto, ha sido creado para que el hombre esté dentro y que pueda experimentar esta divinidad y pueda recibir el máximo bienestar que es la proximidad del Creador. Todo esto, ¿para qué me lo dices, Israel? ¿Por qué me lo dices? Si estábamos hablando de Teshuvah y de Bidui, ¿a qué quieres llegar? Al punto al que debemos de llegar es de que el objetivo del hombre es revelar la divinidad de Dios en este mundo. El objetivo del no judío es hacer de este mundo una morada para esa divinidad. Por lo tanto, debemos de estar conscientes de la existencia de Dios. Y esto hace referencia al precepto negativo de idolatría, de no idolatrar. Para que nosotros no idolatremos, debemos de estar conscientes de la existencia de un único creador. ¿Estamos de acuerdo? No idolatrar no solamente es no creer en otros dioses o no servirle a otros dioses, sino estar conscientes de que solo existe un único Dios y que en esa conciencia de que solo existe un único creador, conductor del mundo, que hace referencia al precepto continuo número 1, que es creer en la existencia de la providencia de Dios. Ahí es cuando el precepto negativo se convierte en positivo, ¿se dan cuenta? Ahí es cuando el precepto negativo de no idolatrar se convierte en positivo. ¿En qué? En creer en la existencia de la providencia de Dios. Ahí es lo importante, que entonces, para que una persona no idolatre, tiene que practicar esta creencia de la existencia del único creador para no idolatrar. Y al estar consciente de la existencia de este único creador, también debe de estar consciente de su propósito en su existencia, que es la adhesión a él en sus mandamientos. Y por lo tanto, si sus acciones van en contra de su voluntad, él también se debe de ver obligado a realizar una confesión, si es que realmente desea retornar al Creador. La respuesta entonces es sí. No está explícitamente, pero está implícitamente en el precepto número 1 de no idolatrar.
¿Por qué? Porque al momento de que nosotros no idolatramos, es porque estamos conscientes de que solo existe un único creador, conductor y ordenador del mundo, y que Él ha establecido un pacto para toda creación, y que esta creación llamada ser humano tiene el propósito de perfeccionarse con base en sus preceptos, con adhesión a su mandamiento, y que toda acción que vaya en contra de requiere de una rectificación, y por lo tanto el primer paso es hacer una confesión verbal. La respuesta entonces a esta es sí, el neomonoteísta, el no judío, puede hacer una confesión porque estaría entonces adhiriéndose, se deriva de manera implícita del precepto de no idolatrar, de no cometer idolatría y de estar consciente de que todo lo que existe en este mundo ha sido proveído por el Creador con el objetivo de que él, el ser humano, pueda cumplir con su objetivo en este mundo, que es adherirse al Creador, estar en apego con el Creador. Por eso es que es muy apropiada esta confesión que hace el Rambam en el capítulo 1 de Leyes de Teshuvah. Y la vuelvo a leer. Por favor, Dios, he cometido una falta, he transgredido y he cometido un acto de rebeldía ante ti, haciendo tal y cual cosa. He aquí estoy arrepentido y avergonzado por mis acciones. Jamás lo volveré a hacer. Esa debería de ser la confesión que debe de tener una persona, judía o no judía, para poder fundamentar la Teshuvah. Por eso es que este mandamiento bíblico de arrepentirse, aunque está de manera explícita mandada al pueblo judío, está de forma insinuada o puede haber una derivación lógica en el precepto del no judío de no idolatrar. Recordemos que esta clase es de carácter alágico, entonces es muy importante que yo haga este desarrollo porque no nada más se trata de venir a hacer suposiciones que podrían parecer obvias, sino hay que citar las fuentes para poder argumentar. Cuando ya hablamos de alajá, tenemos que citar fuentes, tenemos que citar textos que nos den el fundamento para poder derivar el por qué sí. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el momento en este curso hemos hablado ya en este libro de leyes de Teshuvah, ya hemos fundamentado lo que es una transgresión, lo que es una mitzvah, lo que es la responsabilidad y el castigo, y ahora en este momento ya hablamos del mandamiento de arrepentirse y de hacer una confesión. Dice aquí, respecto a la confesión elaborada, y dice, entre más una persona confiesa y elabora, la confesión es mejor. Dice el comentario del rabino Shur. Pregunta, si un individuo se arrepiente de su pecado y es perdonado, ¿por qué entonces es tan importante elaborar la confesión y seguir confesándose? La respuesta es que cuando la persona peca, se arrepiente y es perdonada, no ha purificado su cuerpo y su alma completamente, los cuales fueron contaminados espiritualmente por el pecado. Estos defectos se corrigen por medio de niveles más altos de penitencia, más aún incluso habiendo sido limpiado el pecado. Aún es meritorio seguir confesando el pecado para poder recordar constantemente nunca volver a hacerlo, ya que aquel que ha probado el pecado es más propenso a repetirlo, a repetirlo. Rabbi Yonah, en su libro sobre el arrepentimiento intitulado Sha'ar Teshuvah, enumera 20 niveles de penitencia, los cuales solamente voy a mencionar los primeros 10, y ustedes los dejo de tarea, lean los otros 10, ¿de acuerdo? Arrepentirse del pecado cometido porque se violó un mandamiento divino y no por razones sociales. Comprometerse bajo cualquier circunstancia a nunca violar sus mandamientos nuevamente. Afligirse por no haber obedecido los mandamientos del Creador. Sentir dolor por no haber obedecido los mandamientos del Creador.
estar preocupado por el castigo que encontrará por no haber obedecido los mandamientos del Creador, sentir vergüenza por no haber obedecido los mandamientos del Creador, humillarse, adoptando una actitud humilde hasta completar la penitencia. Después de esto, se debe de adoptar una personalidad sencilla. Humillarse viviendo en una vida simple durante la penitencia. Después de la persona puede adoptar una forma de vida de clase media. Atender las necesidades físicas con la intención de poder cumplir mitzvot. Y cuidar la salud es una mitzvah, la cual le permite continuar haciendo mitzvot. Entrenar la parte del cuerpo que cometió el pecado para hacer mitzvot. Si fue la mano la que robó dinero, entonces la mano debe de ser entrenada para dar caridad. Si fueron los labios los que difamaron, entonces los labios deben de ser entrenados para enseñar Torah. Y así enumera otras 10. Estas son ciertas formas de penitencia que el Rabí Yonah, en su libro Sha'ar Teshuvah, enumera para poder hacer Teshuvah, para poder hacer esa penitencia. Es como esa reflexión que debe tener la persona. En resumen, y para concluir la clase del día de hoy, que fue bastante, para mi perspectiva, muy hermosa y bastante citada de varias fuentes, es que la base de la Teshuvah o el fundamento de la Teshuvah es la acción de arrepentirse a través de la confesión verbal, porque la confesión verbal es una acción y la primera acción que tenemos que hacer es cesar la transgresión y confesar la transgresión. Dejar de hacer y confesar la transgresión. ¿Por qué? Porque es la primera acción con la que vamos a transformar las acciones malas que hemos hecho. Recordemos también que en la boca existen los 3 elementos con los cuales Dios creó el mundo, que es el fuego, el agua y el aire. Y esta boca es creadora. Por lo tanto, nosotros debemos de comprender que debemos de transformar nuestro mundo a través de la palabra, que posteriormente se va a llevar en acciones. Por eso siempre el alma se manifiesta en 3 vestimentas, que es pensamiento, palabra y acción. Pensamiento, palabra y acción. A través de ellas es como el alma se manifiesta y podemos transformar nuestro mundo. Esto sería la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, consulta o comentario. Les dejo los micrófonos abiertos para poder iniciar. Buenas noches, buenas noches. No solo agradecer, ¿no? Por la excelente clase y felicitar, ¿no? Cada vez realmente mejora y más. Hoy día nos ha brindado una clase excelente, una clase magistral, con muchas cosas prácticas, ¿no? Y muy didáctica, ¿no? Y para aplicar a nuestro día a día, para reforzar nuestra Boida Hashem. Muchas gracias, Mori Israel. Muchas gracias, mi estimado David. Muchas gracias por sus palabras. Qué bueno que ha sido de edificación para usted. Adelante, estimada Magali. Buenas noches a todos. Ahora que estabas hablando sobre el arrepentimiento que tiene que ser verbal, en cuanto al judío que hace que va a la mikve, que va entonces a ese ritual de baño, en ese caso, porque ellos lo hacen constantemente, creo que semanal o cada vez por las mañanas temprano, algo así. En ese caso, eh, eh, ¿cómo funcionaría eso para el judío? Porque ya en nuestro caso es muy diferente, Ujú. pero entonces el judío está la mikve, entonces ya entonces sería como una purificación más profunda de arrepentimiento, ya sería más visual ante el rabino que esté con él. Ok, ¿Cómo no, sería? de hecho, bueno, son 2 cosas distintas para empezar, porque una persona, un judío no va a la mikve para poder hacer una ofrenda de arrepentimiento y teshuvah. Eso es otra cosa. La mikve es para poder hacer una limpieza ritual, ¿no? Y que tiene que ver con ciertos preceptos en particular. En el caso del varón, cuando tiene contacto con muerto. En el caso de la mujer, cuando tiene su periodo y después del periodo acude a la mikve para poder hacer esa limpieza ritual.
pero no está vinculada necesariamente con lo que es un acto de teshuvá, de arrepentimiento. Existen para el judío en la actualidad, ahora que no existe el templo, es la teshuvá, como lo acabamos de exponer, la teshuvá verbal con la confesión, y también está, en el caso del judío en específico, el día de Yom Kippur, en donde se hace la expiación de todos los pecados de todo el pueblo de Israel, en donde hacen ese ritual. Ahí sí tienen un ritual propiamente para el pueblo judío, que implica limpieza con gallina, ¿no? Pero no es algo como esté propiamente en el texto de la Torah, dado que no existe el templo en este momento. No existen esos sacrificios como anteriormente existían. Y los baños rituales, como los menciona de la mikve, tienen otro propósito. Están vinculados con otro propósito. ¿De acuerdo? Okay. Es que usted sabe que en el mundo cristiano, Ajá. esta cuestión de los bautismos y toda esta cosa es vista para limpieza de los pecados y todo ese Sí, tipo claro. de cosas. Entonces, por eso hago la pregunta, porque es como se parece, pero ya entiendo que la cuestión de la mikve es para otros propósitos, más bien de limpieza espiritual, como me mencionó si un judío pasa eh, por la cuestión esta de los Tienen cementerios, contacto con porque tiene muertos, contacto con algún muerto, cosas así, ya entonces es otro propósito totalmente diferente Pero a lo eso que los yo, levita. a lo que yo pensaba. Los sí, es levita, otro propósito. eso los levita que no pueden pasar por un cementerio. Sí, pero por ejemplo, personas que hayan tenido que estar en contacto en una ceremonia de velar a un muerto, ¿ves? Me imagino que es a eso que se refiere, que entonces habría que hacerse la purificación en una mikve porque estuvo en contacto con un ser muerto allí Claro. en un velatorio, por ejemplo, para hacerlo más específico. Sí, claro, sí, no son otros propósitos los que tiene la mikve y sí se acostumbra en otros sistemas religiosos el copiar este tipo de cosas para poder involucrarlos con otras prácticas, pero que en este caso en específico no tiene nada que ver con eso. ¿De acuerdo? Okay. Gracias. Perfecto. Bueno, pues con esto estamos concluyendo la clase del día de hoy. Como siempre, me da mucho gusto que hayan podido conectarse. Les deseo a todos que tengan un excelente inicio de semana, que Hashem les multipliquen bendiciones, que tengan oportunidad de podernos conectar el próximo domingo, perdón, para poder estar una vez más en la clase. Y estamos en comunicación en el grupo en la semana. Muchas gracias a todos y shalom, shalom. Israel, ¿cómo está su papá? Gracias. Mejor, ya está mucho mejor, gracias a Dios, ya se encuentra bien, ya está en su terapia de rehabilitación y todo va avanzando con ayuda de Dios positivamente. Me alegro un montón. Qué bueno. Muchas bueno. gracias a todos, cuídense mucho, Bendiciones. un abrazo. Excelente clase. Chao a todos. Shalom. Leila Tov, Leila